nos llevaría absolutamente a un caos. Sí, abogada. Sí. Buen día. Buenos días. Me surge la duda en un asunto en concreto que es obviamente de materia, bueno, jurisdiccional ante un tribunal civil. En este caso, por ejemplo, en Guanajuato, para una pérdida de patria potestad, solamente están facultados para promover lo que serían los papás y los abuelos, y obviamente en representación lo que sería el menor o el DIF. ¿Qué pasa en el supuesto en concreto en donde viene una tía o un tercero, promueve una demanda de pérdida de patria potestad en contra bueno, de todos los que aparecen en el acta por los descuidos que tienen sobre la menor? Se tramita propiamente y el juzgado, en este caso, desecha la demanda por falta de personalidad. Se promueve a la apelación y la sala confirma. Al ser un acto, en este caso, me queda la duda, ¿la tía pudiera llegar a promover el amparo, en este caso, por un interés legítimo? Porque jurídico considero que no lo tiene. Me queda la duda en ese sentido. Bien. En este caso particular, eh, yo creo que sí hay interés jurídico. Y hay interés jurídico precisa. ¿Perdón? Exacto, exacto, por ser parte. Por ser parte es lo que le da el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. ¿Sí? Ahora, ya, segundo paso, ya superamos este primero. Sí tiene interés jurídico, no habría motivo para desecharle la demanda de amparo. Segundo paso, el amparo pudiera concedérsele o no pudiera concedérsele. Esa ya sería otra situación. Pero el primero está superado por el solo hecho, por la sola circunstancia de ser parte, porque de lo contrario incurriríamos en la falacia de petición de principio. O sea, precisamente no eres parte, no eres parte, no eres parte. O sea, ¿qué me gano con agotar los recursos, inclusive el juicio de amparo, si siempre se me ha dicho lo mismo? Es que como no eres parte, es que como no eres parte, es que como no eres parte, sí, pero yo lo que quiero es inconformarme para tratar de evidenciar, ¿sí?, que sí soy parte, o que sí tengo interés, o que sí tengo legitimación para demandar la pérdida de la patria potestad. ¿Por qué? Porque se actualiza alguno de los supuestos para que se dé esa consecuencia de la pérdida de la patria potestad, y que la legitimación no es exclusivamente del padre o de la madre, o de alguno o de los abuelos paternos o maternos, o del propio DIF, o inclusive del Ministerio Público. ¿Sí? Esa ya sería la cuestión de fondo a resolver, que que me parece muy interesante, muy interesante. Yo así como que de bote pronto, vaya, yo lo dudaría. O sea, no me parece muy claro, ¿no? Muy claro. O sea, porque hay cuestiones ahí más de fondo, ¿no? Precisamente, pues creo que ¿por qué habría que negarle la legitimación a alguien, ¿no? Está interesante. Exactamente. O sea, el interés superior del menor, entran factores que hacen distinta este caso particular, como que no le podemos dar un tratamiento así tan tajante. Es que, perdón, el caso en concreto, en este caso, la sala, en sentido contrario, sí ordenó la revocación. Bueno, en el asunto que me tocó llevar. Nada más que el punto fue, se promueve una medida precautoria, se concede, se presenta demanda y por ejemplo, a mí como, bueno, yo representaba a la tía, se le desechó. Y en este caso, DIF no presentó la demanda en término propiamente, no, perdón, la presentó dentro del mismo juicio. Entonces, pues obviamente le dicen que no, tuvo que haber sido una demanda independiente. Al final de cuentas se desecha el asunto, se apela y en este caso la sala hizo un control de convencionalidad constitucional, etc., de interés superior, y sí le da la admisión. Pero me pareció interesante, nada más que aquí me quedó la duda, en este caso, De qué hubiera de ocurrido que hubiera sido lo en ese contrario, otro escenario. porque de una forma general no se admiten realmente, te lo desechan y se obliga a DIF o a MP que promueva.
Sí, no, o sea, hay definitivamente que hay instituciones más fortalecidas en algunos estados que en otras. Y la experiencia que he tenido profesional y personal en ese sentido, sí me hace sentirme bastante satisfecho con estas instituciones que tenemos en el estado, ¿no? A diferencia de otros estados donde efectivamente, o como era, no vayamos más lejos, como era hace 10 años, como era hace 10 años DIF, como es ahora DIF, como era, bueno, ahí tengo mis dudas. Creo que no ha habido mucho cambio, por ejemplo, en, en ministerio público. Hace algunos años que me tocó desempeñarme como juez de primera instancia en materia civil aquí en la ciudad. Solamente había una agente del Ministerio Público adscrita. En ese tiempo éramos 10 juzgados, ¿sí? Creo que en la actualidad hay 2, salvo que alguien me diga que ya hay más, pero cuando supe que eran 2, pues eso de todos modos no, ahí sí no me resultó muy alentador, pero bueno, no, ya son otros, sí, ahí sí, ya son otras particularidades. Habremos tenido experiencias buenas, habremos tenido experiencias amargas, ¿no? Yo creo que, perdón, ¿verdad? Pero como que estamos repitiendo algo. Con lo que dijo el compañero abogado, simplemente bajo la tesis del interés superior del menor, el Ministerio Público no solo está comprometido, lo multan, lo expulsan, lo corren si no asiste a una audiencia. O sea, ha cambiado radicalmente la forma de ver, y el juez, lo que sí tenemos es una autoridad de un juez que sí se sientan con su toga y su birrete, y es otra actitud. Una cosa es lo que nos dicen, pero otra cosa es las actitudes que estamos ahí. Eso sí, en esto estoy de acuerdo. Pero el Ministerio Público sí está teniendo participación porque de lo contrario no se darían, ahorita en estos momentos que se iniciaron, sobre todo los juicios de oralidad, no tenemos la experticia para el manejo de los menores, las medidas cautelares, etcétera. Habrá unos que sí, bueno, felicidades, pero el Ministerio Público se convierte en un colaborador coadyuvante. Entonces luego hay 2 abogados, que es quien presenta la demanda y además el Ministerio Público contra quien lleva la defensa de alguna de las partes. Es todo. Gracias, nada más para darle derecho de réplica al licenciado y no hacer esto un círculo vicioso. La verdad, sin simulaciones y yendo a la práctica, hay 3 menores, por decir, en un juicio con un problema existencial mayor que depende de la pensión alimenticia. Y pues en ocasiones los abogados no somos muy expertos en el interés superior del menor y solo vamos concretamente al divorcio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en determinado momento la cuestión fundamental en ese juicio se torna en relación al futuro de los menores, ¿no? En virtud de una mínima o nula pensión alimenticia. En ocasiones se hacen acuerdos, pum, 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 ¡zas! Y se le pregunta al Ministerio Público, ¿tiene algo que comentar? No, señoría, todo bien, todo en orden, ¿no? O sea, cuando se les fija una pensión de 1,000 pesos, no sé, si el señor, a mí me tocó un caso que el señor era médico, ¿sí? Bueno, pues tenía ingresos arriba de 40,000 pesos al mes y convinieron por presiones en 1,000 pesos. Yo le decía a la gente del Ministerio Público, adelante, no sé. No, señoría, estoy de acuerdo, ¿no? Entonces yo, bajo mi óptica, bajo mi experiencia, yo digo pues que están de adorno, o sea, no
no tienen una participación así ni brillante, ni colaboradora, ni menos con los menores, ¿no? Gracias, licenciado. Gracias. ¿Es cuánto? Perdón, nada más para concretar. En ese sentido, licenciado, no coincido con usted. En este caso, yo me desempeño como defensor de oficio en materia civil y familiar, concretamente. Y la verdad, la participación y la capacitación de abogados del Ministerio Público es muy buena. Yo agregaría a la acotación que hacía el licenciado, hay 3 abogados realmente. Es quien lleva a los menores, el MP y el juez, porque incluso las audiencias se pueden desahogar sin el Ministerio Público y el propio procesal civil aquí en el Estado faculta al juez para que haga esas intervenciones y se hace la acotación. Bueno, no está el MP, pero yo, juez de oficio, voy a tutelar a los menores el interés. En cuanto a los convenios, ahí yo creo que sí MP no se mete, porque aun cuando sea materia de familia, tenemos que atender a las prestaciones. Lo que sí me ha tocado evidentemente es que yo puedo demandar divorcio nada más. El juez o el MP o nosotros mismos, aun cuando no sea una prestación, solicitamos las medidas precautorias, provisionales, etc. Me pueden fijar una pensión, pero la realidad es que a la sentencia definitiva no se traslada. Al final de cuentas, yo creo que ahí es como que la astucia del abogado, donde aun cuando no sea mi prestación, el tratar de invocarla como una medida, porque al final de cuentas, ejemplo, si yo demando un divorcio necesario o incausado, propiamente puedo hacer el cambio de vía a un divorcio voluntario y ahí puedo jalar muchas prestaciones. Entonces yo creo que materia de familia es otro boleto, pero aún así ya hay criterios definidos donde nos dicen que el interés superior, suplencia, etcétera, no debe de rebasar esas cuestiones procesales. Vaya, no me autoriza para hacer violaciones al procedimiento. Sí, gracias. Yo coincido en mucho de lo que comentan ustedes. Creo que la materia que hoy por hoy sigue siendo muy difícil y compleja es la familiar y concretamente limitada a los menores. Pero creo que esto obedece en mayor parte a una problemática social más que jurídica. ¿Sí? Estamos rodeados de problemáticas familiares. Yo creo que no creo equivocarme. Todos y cada uno de los aquí presentes en nuestro entorno familiar tenemos alguna problemática familiar y donde están inmiscuidos los intereses de menores, ¿sí? Y si por ese entorno familiar y por ser abogados se nos acercan y nos piden alguna opinión, algún consejo, nos cuesta trabajo opinar como profesionales y opinar como seres humanos, ¿sí? Porque estamos en ese entorno. De modo que es muy difícil desligar esa complejidad social del aspecto jurídico. Yo les repito, cuando tuve la oportunidad de ser juez, era lo que más me costaba trabajo realizar, que eran precisamente los asuntos familiares, porque ya la situación está en tus manos, ¿sí? Ahí tienes una problemática que exige solución, medidas precautorias efectivamente. Yo lo que hacía en lo práctico, pues lo que hacíamos es de que ya tenías la audiencia aquí, démosle 5 minutos y vía telefónica a la gente del Ministerio Público adscrita, no seas mala, te ocupamos aquí. Llegaba y desarrollábamos la audiencia y he de confesarme, en aquellos tiempos yo rebasé muchísimas obstáculos que en ese momento yo estimaba legales, precisamente porque son cuestiones que se tienen que resolver de una manera más humana que legal, que formal. Y bueno, ¿y a quién le vamos a dar la custodia provisional? Pues ya cuando se ven en esa situación los padres, no es fácil que decidan. Primero están pues no, que yo, y si se les pone en claro ninguno de los dos, ya reaccionan y entonces ya viene otro pensamiento en ellos, pero al principio están muy enconados de que o es contigo o es conmigo y ninguno cede. Ya cuando se les pinta el panorama, entonces no va a ser ninguno, va a ser alguien ajeno, puede ser un familiar, puede ser una institución. El panorama cambiaba por completo
y también coincido en cuanto a los convenios. Yo creo que también ahí sí, el convenio tiene un fin, ¿sí? Tiene un fin y es precisamente, o sea, las partes, y cuántas audiencias de divorcio por mutuo consentimiento realizábamos en aquellos años diariamente, pues eran muchas. Y bueno, pues ya no, era hacerlo práctico. Bueno, pues se quieren divorciar, adelante, felicidades, o lo siento, lo que ustedes quieran, pero vámonos al convenio, ¿sí? Tenemos menores, vámonos al convenio, está esto, y una plática, ¿no? No sé si alguien de aquí, de los presentes, me recuerde cuando yo fungía, creo que no gocé de mucha popularidad, precisamente porque al momento de que ya salían de la audiencia, y me dirigía yo directamente a la computadora de la oficial que me asistía, le decía, vamos a elaborar el convenio. Pues la cara de los abogados era así como que, si el convenio ya está, ¿sí? No, pero es que hubo modificaciones. Y ya empezaba yo a dictar el convenio, no, pues no me veían así con gran simpatía los abogados. Y era precisamente por eso, porque era concientizar a los directamente, ¿sí? A los directamente involucrados, concientizarlos y decir, a ver, es que no estamos alegando, son tus hijos, ¿te quieres hacer responsable de ellos, sí o no? Sí, ok. No, pero que me dé más, a ver, señora, el señor está diciendo que gana tanto, ¿usted cree que eso es mentira? No, pues eso gana. Bueno, pues entonces es muy sencillo, ¿no? Usted puede querer las estrellas, pero si no están al alcance del señor, no se le van a dar las estrellas, lo que sí está al alcance. Entonces hacíamos, les digo, todo esa serie de gestiones para que las cosas quedaran de una manera pues más acorde a la realidad, y creo que los convenios pues, deben de ser eso, más acordes a la realidad y no simplemente una solución, una salida, porque pues igual son los riesgos que corremos cuando acudimos a la justicia alternativa, de que rebasan los números y los números. Sí, y ya lo vemos, creo que en agencias del Ministerio Público, ¿no? Tratan de conciliar muchas cosas, porque si concilio mucho significa que soy un buen conciliador, pero por estadísticas, no tanto por el contenido del convenio que logré entre las partes. De modo que recientemente también tuve oportunidad de platicar con una amiga juez en materia familiar, y intercambiábamos todas las inquietudes, ¿no? Y concluimos que prácticamente no ha habido una gran mejoría sustancial, precisamente por lo que les digo. Creo que la problemática sigue siendo social, y lo social nos va rebasando, y lo jurídico pues sí se va quedando limitado, pero creo que es por eso, ¿no? ¿Cuántas parejas tenemos que no son parejas, pero que ya tienen hijos? ¿Sí? Que fue un hola, ¿cómo estás? Me llamo, o ni siquiera sé cómo te llamas, pero producto de esa presentación hay ya una criatura, ¿no? Entonces eso es ahorita bien común, y dar soluciones jurídicas o que más se ajusten a ese tipo de problemáticas resulta. No. Sí. Sí me decían eso, que están prácticamente colapsados. Entonces, ¿qué es eso? Que los convenios se dan contra voluntad, e incluso invitan a que ni siquiera estén los asesores jurídicos, porque ellos quieren. Sí, los que llegamos temprano nos vamos a ir temprano. Principio de prosecución judicial. La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, conforme al anterior tercer párrafo de la fracción 16ª del artículo 7 constitucional, producía la caducidad de la instancia. Sin embargo, a partir de la reforma efectuada el 6 de junio de 2011, este párrafo fue suprimido, y a su vez se adicionó el que refiere: no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. ¿Sí?
¿Qué significaba ese principio de prosecución judicial? Bueno, pues es el complemento de la instancia de parte agraviada. Ok, necesitamos que alguien acuda en demanda de juicio de amparo para que éste inicie, pero también necesitamos que las partes estén promoviendo, estén impulsando el procedimiento. Si no lo hacen, pues caduca, ¿no? Esta institución estaba prevista en la propia ley de amparo ya anterior, y en la nueva se suprimió. Los juicios de amparo no caducan, y pues precisamente hay que darles solución. Sí. Recientemente creo que la Corte, ya no supe cómo quedó, pero creo que, digamos, que hicieron una variación a esa parte de que no caduquen, para la excepción de cuando alguien tiene que publicar edictos o tiene alguna carga procesal que realizar. ¿Sí me explico? O sea, digamos, como que lo interpretaron, lo que discutían era que si era a partir de que ya estaba completamente, o sea, a partir de la audiencia constitucional, emplazadas todas las partes, ya no se podía caducar, pero antes, antes digamos, de emplazar, por ejemplo, al tercero perjudicado, porque pues si no pueden atorar el juicio ahí. Así es. Entonces eso sí se modificó, vía jurisprudencial, creo. Sí, y tiene sentido, efectivamente, ¿no? Bueno, si no se logra avanzar con el procedimiento, en el caso que comenta, por la falta del emplazamiento al tercero interesado, pues ahí simplemente ahí se va a quedar el procedimiento. ¿Y de quién está dependiendo que se realice ese emplazamiento? Pues del quejoso, porque y sobre todo en estos casos particulares, cuando el tercero se desconoce el domicilio del tercero interesado, existe la necesidad de hacer el emplazamiento por edictos. El edicto cuesta, pero pues también ahí ya tenemos esa solución, ¿no? No es forzoso que el quejoso tenga que costear las publicaciones, sino que basta que demuestre de alguna manera sensata que no cuenta con el recurso económico para que ese gasto lo solvente el Consejo de la Judicatura Federal, y que eso en la práctica sí ocurre, ¿no? Sí se logra. Principio de definitividad. Significa que antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa ordinarios y recursos que puedan tener por efecto anular o revocar el acto reclamado. Si retomamos que el juicio de amparo es tiene una naturaleza de ser autónomo y no es una tercera instancia, por más que se le trate de asemejar de manera específica el amparo directo, lo cierto es que se trata de un juicio autónomo, de un medio de defensa extraordinario, y que por lo tanto para acceder al mismo es necesario agotar previamente los recursos ordinarios o medios de defensa que estén previstos en la legislación correspondiente. Para hablar de actos definitivos hay que hacer mención de cuándo se está dentro de juicio en etapa de ejecución, en procedimiento de remate, procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Voy a tratar de explicarles el principio de definitividad bajo dos perspectivas. Una, en el sentido de agotar propiamente los recursos o medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, y por regla general los recursos son verticales y por excepción son horizontales. Esto es, el recurso tiene precisamente la naturaleza de recursar, ¿sí? O reanalizar lo que ya ha sido determinado. De ahí la conveniencia de que la mayoría de los recursos sean verticales, que sea otra instancia superior la que revise lo que ya está decidido, y excepcionalmente la horizontal, que es en los recursos de revisión. Pero la naturaleza o regla general es que sea vertical. Bueno, en esa verticalidad
verticalidad vamos a analizar por una parte el principio de definitividad, de que hay que agotar esos recursos que la ley prevea, y por otra parte esa definitividad en cuanto al momento en cuanto a cuál es el momento en que el acto que vamos a reclamar en realidad es definitivo. Y para esto haremos referencia a actos dentro de un procedimiento y actos que se realizan en etapa de ejecución, subdividido con una etapa de procedimiento de remate, donde la definitividad va a estar caracterizada por la última resolución de esas etapas y no precisamente porque se agoten vía vertical los recursos que hemos comentado. Los procedimientos ordinarios inician con la presentación de una demanda. Tenemos todo un procedimiento y concluyen con una sentencia definitiva o laudo, tratándose de la materia laboral. Y estamos hablando ahorita de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, lo que es propiamente actos judiciales. Una vez que tenemos esa sentencia definitiva y hemos de identificar por esta cuando se trata de procedimientos que regulan dos instancias, cuando se ha agotado esta segunda instancia. Ejemplo, materia civil y mercantil. Las sentencias son impugnables a través de recurso de apelación. Una vez que se resuelve recurso de apelación, ya tenemos una sentencia definitiva. Hablemos de procedimientos uninstanciales, materia administrativa y materia de trabajo. En materia administrativa tenemos una sentencia, esa es definitiva porque no hay segunda instancia. Materia laboral concluye con laudo y esa es resolución definitiva porque tampoco hay segunda instancia. De modo que todo este tipo de resoluciones son impugnables a través del juicio de amparo directo. Ahí ya tuvimos esa definitividad, ya agotamos ese principio y por lo tanto acudimos en demanda del juicio de amparo directo. Sin embargo, dentro de estos procedimientos tenemos actos subsecuentes que nos vamos a preguntar, ¿son impugnables a través del juicio de amparo? ¿Sí o no? Entonces, en principio la respuesta es sí. ¿Qué característica deben de tener estos actos dentro de juicio o dentro de estas etapas de las que les hablo, etapa de ejecución o procedimiento de remate? Pues que tengan una ejecución de imposible reparación. ¿Y cuáles son esos actos que tienen una ejecución de imposible reparación? Pues los que afectan de manera material un derecho sustantivo. Recordarán esas tesis que hablaban de que habría que hacer extensivos estos actos de ejecución de imposible reparación cuando se trataba de violaciones procesales de grado predominante. Estas tesis ya quedaron superadas con motivo de la nueva ley de amparo, que ya nos hace una definición de cuáles son esos actos de ejecución de imposible reparación y los define tal como se los he mencionado. Aquellos que violan materialmente un derecho sustantivo. De modo que cualquier violación al procedimiento que incida en violaciones procesales no es impugnable a través del juicio de amparo, exclusivamente los que afecten derechos sustantivos. Y esta misma regla aplica a tratándose de todos los actos dentro del procedimiento, entendido como el inicio de la presentación de la demanda y conclusión, la sentencia definitiva o laudo, así como los emitidos en procedimiento de ejecución. Una vez que ya tenemos sentencia de condena, inicia un procedimiento de ejecución y que va a concluir con la última resolución de ese procedimiento de ejecución y a su vez
en este inter podemos tener procedimientos que prevean el procedimiento a su vez de remate, que en el remate encontramos otra última resolución dentro de ese procedimiento. Bueno, entonces estas últimas resoluciones serán las que son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo. Es así como vamos a entender entonces el principio de definitividad, desde el punto de vista de la verticalidad de los recursos y desde el punto de vista del momento en que esa determinación sea definitiva para poder impugnarla a través del juicio de amparo. ¿Sí soy claro en eso? Bien. Se entiende por última resolución aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al sentido de la resolución. Ahorita ya mencionamos entonces esos actos dentro de procedimiento que se ubican desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva. Ahora nos trasladamos a un momento posterior de ejecución de sentencia. Entonces, ninguno de estos actos intermedios va a ser susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo, sino la resolución definitiva. Y vamos a identificar por resolución definitiva, dentro de ese procedimiento de ejecución, a esta, la que declara cumplida de manera definitiva, la que archiva o la que declara que existe una imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento a esa sentencia. Y en tratándose de procedimiento de remate, la última resolución para efectos de impugnar a través del juicio de amparo es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Esto es, que la violación al procedimiento haya trascendido al resultado y haya dejado sin defensa a la parte quejosa. Les dije que ya en etapa de ejecución, inclusive en procedimiento de remate, no son susceptibles de impugnarse los actos intermedios, precisamente porque hay que esperar a esa última resolución, pero cuando llegue esa última resolución, sí podemos impugnar las violaciones que estimamos se cometieron en el procedimiento. Esto es, se trata exclusivamente de cuestión temporal. No significa que no las vamos a poder impugnar a través del juicio de amparo, sino que solamente hay que esperar a que se dicte esa resolución definitiva y al impugnarla a través del juicio de amparo vamos a invocar que hubo otras violaciones, ¿sí? Si nos ubicamos, por ejemplo, en un procedimiento de remate y dice la propia ley de amparo que la última resolución en los procedimientos de remate es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, podemos decir, bueno, pues es que yo no tengo en realidad ningún problema con la orden del otorgamiento de escritura. ¿Por qué? Pues porque es consecuencia precisamente de lo que ocurrió en la audiencia de remate, que fue la adjudicación de los bienes. Yo no tengo ningún problema con la orden de ejecución. ¿Por qué? Pues porque igual es una consecuencia. Yo lo que tengo problema es, ejemplo, con la publicación de edictos, ejemplo, con la rendición de los avalúos, ¿sí? Ahí es donde yo tengo problemas, porque hubo violaciones precisamente en esos momentos. Bueno, lo que hay que destacar es que al momento en que se comete la violación no podemos acudir al juicio de amparo, sino que esperamos a que se dicte la última resolución, que es entendida por esta,
y ahí es donde vamos a hacer valer esas violaciones al procedimiento. ¿Sabes qué? Los avalúos estuvieron mal practicados, la audiencia, la publicación de dictos no se hizo de manera debida, qué sé yo, y el efecto de la concesión del amparo obviamente será reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió esa violación. Pero no hablamos sino más que de cuál es el momento oportuno para acudir en demanda de amparo en este tipo de procedimientos, el de ejecución y propiamente el de remate. Teníamos una dificultad porque la ley, como lo vemos, al tratar de definirnos en el remate cuál era la última resolución, estableció que era aquella que ordenaba el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes. Teníamos que en muchos casos esto se daba en momentos diferentes. Primero se ordena la escrituración y hasta después ya la entrega o poner en posesión de los bienes adjudicados. Había quienes desde el momento en que se ordenaba la escrituración acudían en demanda de amparo y les decían, no, porque todavía no es la última resolución, te tienes que esperar hasta que se ordene la entrega material de los bienes. Y luego había otros que decían, bueno, pues es que está este criterio, me voy a esperar entonces a la orden de entrega de bienes, y su problema estaba con la orden de escrituración y reclamaba esta como violación al procedimiento. No, pues es que sabes que la consentiste porque debiste de haber venido al amparo desde aquel momento. Híjole, esto es lo que sucede en la práctica, esto es lo que a todos ustedes les ocurre, ¿sí? Tenemos un criterio, tenemos otro criterio y bueno, ya no sé qué hacer entonces. Bueno, se resolvió por contradicción de tesis que pudiera ser en cualquiera de los dos momentos para acudir al juicio de amparo, ¿sí? La interpretación que se daba era precisamente la textual, que la ley nos habla de y, conjunción, debían darse los dos momentos para poder acudir al juicio de amparo, de modo que si solamente estábamos en el primero, pues faltaba el segundo. Ahora ya la jurisprudencia por contradicción de tesis establece esa precisión de que puede ser en cualquiera de los dos momentos. Pero obviamente que si la violación se cometió antes de del otorgamiento de la escritura, es ahí donde hay que impugnarse y no esperar a la orden de entrega de bienes. Esto es, no puedo yo esperarme hasta que se ordene la entrega de bienes para reclamar actos que sucedieron antes de ordenar la escrituración. Gracias, Carmen, sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Sí. De jurisdicción voluntaria, diligencias de información ad perpetuum, algunos optan por tramitar juicio de nulidad de esas diligencias y otros se van directamente al amparo para después apelación y después amparo directo. Otros optan por tramitar directamente el amparo. Ahí cuál es la jurídicamente lo más correcto, directamente el amparo en este tipo de juicios o bien tramitar primero nulidad y agotar hasta ahí al amparo directo. Yo pienso que jurídicamente las dos son correctas, ¿sí? Las dos son correctas, aunque se esté alegando lo mismo. Sabemos que la característica de los procedimientos de jurisdicción voluntaria es que no hay contienda, ¿sí? Sin embargo, con motivo de la resolución que se dicta en ese procedimiento de jurisdicción voluntario, alguien se estima afectado y obviamente fue alguien que no tuvo participación o intervención en ese procedimiento de jurisdicción voluntaria. Entonces, la ley me permite anular ese procedimiento de jurisdicción voluntaria para hacerlo contencioso,
Esto es, yo, afectado, voy a demandar a quien promovió y ahora sí, que nos den audiencia a los dos y se establezca a quién le asiste el derecho. O bien, acudo directamente en demanda de amparo indirecto, ¿sí? Y voy a ostentarme como tercero extraño a ese procedimiento y estoy siendo afectado en un derecho sin que se me haya previamente escuchado en juicio. Entonces, jurídicamente las dos son correctas. Ya más bien va a depender de la estrategia de litigio que se quiera elegir. Pero jurídicamente las dos son correctas, sí. Néstor creo que se volvió a atorar. Y creo que no le hice nada. Sí, Carmen, será por eso. Tienes toda la razón. Vamos a hacer un break, lo hacemos brevecito de 10 minutitos para mejor darle agilidad y nos vamos pronto, sí. Si no tienen otro inconveniente. Sí, perdón.